Busque la epístola a los Gálatas capítulo 5. Hoy quiero hablar del tema cómo amar y ser amado. En la actualidad tenemos una generación que habla mucho sobre el amor, pero francamente debo decir que es una generación que lo que menos conoce es sobre el amor. Me refiero al verdadero amor. No solo la palabra, sino que el concepto de amor es torcido, pervertido, mal usado y abusado en nuestro mundo actual. Por lo general, la gente no sabe lo que es el amor. Algunos piensan que es una emoción indescriptible, un inmenso océano de sentimientos, pero no es genuino amor. El amor, escúcheme bien, el amor no es un sentimiento. Puede contener o resultar en sentimientos, pero primordialmente no es un sentimiento o una emoción. Y le voy a decir por qué. La Biblia nos ordena, ¿escuchó? Nos ordena amar. Y usted no puede ordenar a un sentimiento, piénselo. Así que la clase de amor de la cual estoy hablando no es un sentimiento, ni una emoción, ni una incontrolable pasión. No sé de dónde la gente ha sacado la idea de que el amor es algo que nos sucede, que somos víctimas del amor, que nos enamoramos y ese enamoramiento simplemente sucede como por generación espontánea. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Por favor, note que esto no es una sugerencia, es una orden, porque el amor verdadero tiene que ser una decisión y una conducta. Usted puede escoger el amar, y cuando así lo hace, el amor no es primordialmente un sentimiento, sino algo que usted hace. La razón por la cual estamos tan confundidos en este mundo y en este asunto es que usamos una sola palabra para el amor. Los griegos eran más exactos y tenían varias palabras para hablar del amor. Por ejemplo, la palabra eros, raíz de palabras como erotismo, erótico, dan a entender la clase de amor que un hombre puede sentir por una mujer, y viceversa, y eso está bien. De hecho, es maravilloso, pero no es de eros de lo que estoy hablando. Aunque debemos amar a todos, no amamos a todos en forma erótica, y ni siquiera tengo que elaborar en este punto. Otra palabra griega para amor es fileo, que abarca lo que es el amor fraternal, la amistad, el compañerismo, la camaradería. En varios países del mundo hay ciudades que se llaman Filadelfia, o sea, amor fraternal. Y eso es muy positivo. Pero quiero centralizar mi mensaje en la palabra ágape, que tiene que ver con el amor divino, cómo tenerlo, cómo darlo, cómo recibirlo. Si usted quiere exhibir un diamante, lo pondrá sobre un terciopelo negro. Entonces podrá apreciar ese diamante en toda su exquisita belleza y perfección. ¿Sabe qué eso hace Dios con el amor ágape? Lo pone sobre el terciopelo negro de las obras de la carne. Veamos Gálatas 5, empezando en el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Note que todas estas cosas que el apóstol menciona son totalmente opuestas al amor. Y Pablo continúa diciendo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, si usted puede relacionar su nombre con esta lista, si ese es su estilo de vida, si eso es algo que usted practica voluntariamente, a menos que usted se arrepienta y busque el perdón de Dios, su camino tiene un destino final, el infierno. La palabra de Dios es completamente clara y tajante al respecto. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es lo que Dios dice. Esto no significa que usted como creyente no tropezará ni caerá. Pero aquí se habla de un estilo de vida, de algo que se hace voluntaria y frecuentemente. Y si usted no practica un estilo de vida cristiano, eso quiere decir que usted no es salvo. Veamos ahora los versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nunca habrá una ley que diga que no puede amar, que no debe ser bondadoso, o que le prohíba ser humilde, ¿verdad? Pero sí hay leyes contra las obras de la carne, pero no hay leyes contra el fruto del Espíritu.
Hay 9 cualidades en el fruto del Espíritu y vamos a estudiarlas tanto como nos sea posible. Pero no solo que vamos a ver el fruto del Espíritu, sino que nos vamos a examinar a nosotros mismos para saber si somos en realidad cristianos espirituales y maduros. Vivimos en una generación que habla mucho acerca de los dones del Espíritu, profecía, hablar en lenguas, sanidades. Parece que cada persona está diciendo: este es mi don espiritual, ¿cuál es el tuyo? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don espiritual y necesitamos descubrir cuál es ese don y desarrollarlo y ponerlo en práctica. Pero escucha atentamente lo que voy a decir. Ningún don espiritual es señal o marca de madurez espiritual. La iglesia de Corinto fue una iglesia completamente carnal, a pesar de la práctica de dones espirituales. Si yo quiero saber cuán madura es espiritualmente una persona, jamás examino sus dones, examino sus frutos, porque la marca de la madurez espiritual no está en el don, sino en el fruto. Al describir ágape, el amor divino, debemos notar varias cosas. Primero, el amor tiene que ver con decisión y conducta. Segundo, la descripción de este amor. Tercero, el desarrollo de este amor. Y cuarto, el deseo por este fruto. ¿Qué cualidades tiene el amor ágape? ¿Cómo podemos describirlo? Y como nosotros no podemos describirlo, Dios utilizó al apóstol Pablo para que describa el amor ágape en 1 Corintios 13. El amor ágape tiene 10 cualidades distintivas, de acuerdo a 1 Corintios 13. Si en su corazón y en su vida usted tiene estas 10 cualidades, entonces usted es un cristiano espiritualmente maduro. Primero, el amor ágape es sufrido. 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido. El verdadero amor nos capacita para ser pacientes. Si usted es una persona impaciente, si dice: amé a tal persona hasta donde pude, pero ya no merece mi amor, y por eso he renunciado a seguirla amando. Mi amigo, cuando usted deja de amar, ese momento es cuando usted menos se parece a Jesucristo. La Biblia dice que Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. El verdadero amor es sufrido, paciente, perdona 70 veces 7, pero no se contenta con perdonar 490 veces, sino que sigue perdonando y perdonando y perdonando. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. Segundo, el amor ágape es benigno. ¿Y ahora qué es benignidad? Es servirnos los unos a los otros. No es servirnos los unos de los otros. Si nos amáramos, ¿qué haríamos los unos por los otros? Permítame ilustrar esto en primera persona. Si usted me ama, ¿qué es lo que me daría? No me daría lo que yo merezco, sino lo que yo necesito. Veamos Lucas 6, los versos 27 y 28. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Qué debemos hacer por nuestros enemigos? Amarles, ayudarles, ser bondadosos con ellos, orar por ellos. Y algunos de ustedes estarán pensando: pastor, yo no puedo hacer eso ni siquiera por mis amigos, menos lo voy a hacer por mis enemigos. Permítame hacer una pregunta. ¿Alguna vez lo ha tratado siquiera? Si alguien le ha hecho daño, ¿ha tratado usted de hacerle un bien? En otras palabras, ¿es usted para esa persona una bendición? Porque eso, mi amigo, es el amor ágape. Tercero, el amor ágape es sincero. El verso 4 dice: el amor no tiene envidia. Si usted es una persona envidiosa, celosa, es porque no ama a la persona que envidia o que cela. Si usted me envidia o yo le envidio, es porque ambos queremos las cosas que el otro tiene. Si yo quiero algo que es suyo, no me regocijaré de que usted lo tenga. Eso no es amar con sinceridad, así como no lo es que me disguste sobremanera cuando usted es alabado, cuando considero que su ganancia es mi pérdida. ¿De qué amor sincero podría estar hablando? El amor verdaderamente sincero se regocija cuando los demás son bendecidos y prosperados.
Cuarto, el amor ágape no es jactancioso, más bien le capacita para que sea humilde, para que no sea vanidoso ni prepotente, ni mire a los demás por encima del hombro. La Biblia dice que no debemos considerarnos más que los demás. Busque Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. El orgullo y el genuino amor no pueden habitar en nuestro corazón al mismo tiempo. No podemos ser vanidosos y bondadosos a la misma vez. Una persona llena de egoísmo y orgullo jamás puede ser una persona llena del amor ágape. Sabe que las personas orgullosas son, además, argumentativas. La Biblia dice que solo por el orgullo viene la contención. ¿Sabe cuál es el problema en los hogares cuando hay argumentos y contenciones? Que se están enfrentando nuestros egoísmos y nuestros orgullos, y ninguno quiere perder. Quinto, el amor ágape es considerado. Verso 5. No hace nada indebido. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que el verdadero amor es cortés, gentil. Cuando una persona hace lo indebido, es una persona tosca, ruda. Y todos conocemos a personas así, ¿no es cierto? Empujan para pasar, nunca piden permiso ni disculpas, se meten a la fuerza, desconocen las palabras por favor y muchas gracias. Lo triste y lamentable es que hay muchos cristianos que son así. ¿Qué es la cortesía? Pues no es nada más que la demostración del amor en las cosas pequeñas o aparentemente insignificantes. ¿Y quién no tiene amor en las cosas pequeñas? ¿Cómo podría tenerlo en las cosas grandes? Cuando usted encuentra a una persona ruda, tosca, tenga la seguridad de que ha encontrado a una persona que no conoce el amor. Una persona que no puede ser el reflejo del Señor Jesucristo, quien fue humilde y gentil, y siempre pensó primero en los demás. Sexto, el amor ágape es un amor que se niega a sí mismo. Mire lo que dice el verso 5. No busca lo suyo. Nunca dice, yo primero, o yo conozco mis derechos. Escúcheme, cuando usted oye a una persona decir que conoce sus derechos, tenga la seguridad de que no está hablando motivada por el amor. Permítame decir una cosa muy importante. Cuando usted recibió al Señor Jesucristo y fue salvo, usted perdió todos sus derechos. Porque ¿qué derechos tiene una persona muerta? Usted está crucificado con Cristo. Ha sido comprado por un precio. Ahora pertenece a Jesucristo. Y ahora sus derechos son los derechos de Jesús. Y Él es quien le ordena amar. Usted ya no puede buscar lo suyo. Debe procurar el honor y la gloria para Jesús y el bienestar de los demás. Ese es el genuino amor que no busca lo suyo. Un muy consagrado siervo de Dios alguna vez dijo, cuando usted enseña a alguien sus derechos, tendrá una revolución. Cuando usted enseña a la gente sus responsabilidades, tendrá un avivamiento. Muy bien dicho, ¿no le parece? Cuando dejemos de pensar en nuestros derechos y comencemos a pensar en nuestras responsabilidades, cuando dejemos de buscar solo lo nuestro y comencemos a ser de bendición para los otros, le aseguro que las cosas cambiarán en el mundo. Séptimo, el amor ágape es un amor sereno. Dice la Biblia que el amor no se irrita. ¿Conoce usted a personas que son como fósforo y que se encienden con el menor roce? Con la más insignificante provocación explosionan, afectando a todos y a todo a su alrededor. Y luego dicen, no quise hacerlo, lo siento. Lo bueno es que se me pasa pronto. Eso podrá ser cierto, pero hay cadáveres a su alrededor. Un huracán o un terremoto es solo cuestión de segundos, y sin embargo, mire toda la devastación que dejan. Uno no pierde el temperamento así porque sí. Si usted explota de esa manera es porque en su interior, en su corazón, no existe el amor de Dios. Si quiere saber con qué está lleno, vea qué es lo que sale de usted cuando es provocado. Una de las manchas en la vida de muchos cristianos es precisamente un temperamento irascible. El verdadero amor es sereno.
no se lo puede provocar con facilidad, y cuando es provocado, sabe responder con mansedumbre y con humildad. Octavo, el amor ágape es un amor sacrificial. ¿Qué quiere decir un amor sacrificial? Note las 3 palabras finales del verso 5. No guarda rencor. O sea, no va acumulando las faltas de otros. El amor ágape tiene la capacidad de perdonar y olvidar. Pero eso, mi amigo, eso cuesta. En algún programa anterior dije que no puede haber perdón sin que alguien pague el precio. Por ejemplo, si usted me debe $100 y yo le perdono esa deuda, el perdonarle me costó $100. ¿Lo entiende? Muchos de nosotros somos magníficos amanuenses y mantenemos una detallada lista de lo malo que los otros nos han hecho. Y no solo somos amanuenses, sino también buenos contadores, y en nuestro libro de contabilidad anotamos minuciosamente lo que los otros nos deben. Y no estoy hablando necesariamente de dinero. Tenemos necesidad de aprender a perdonar y olvidar, sabiendo que hay un precio que pagar y un dolor que experimentar. El precio y el dolor lo pagó y lo sintió Cristo en la cruz del Calvario. Es la máxima demostración del amor sacrificial. ¿Ha aceptado usted el amor sacrificial de Cristo? Recuerde que nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no tiene amor en su corazón, no podrá dar amor a nadie. Dios le ama y quiere salvarle. Jesús murió en la cruz para pagar la deuda de sus pecados. Desde el programa anterior, comenzamos a estudiar lo relacionado con el fruto del Espíritu, teniendo como base bíblica Gálatas 5, versos 22 y 23, y hemos visto 8 de las 10 características de ese fruto. Primero, el amor es sufrido. Segundo, es benigno. Tercero, es sincero. Cuarto, no es jactancioso. Quinto, es considerado. Sexto, se niega a sí mismo. Séptimo, es sereno. Y octavo, es sacrificial. Espero que tenga su Biblia y cuaderno de notas a la mano para sacar el máximo provecho de este estudio bíblico. Bien, prosigamos. Noveno, el amor ágape es un amor justo. Verso 6 dice, no se goza de la injusticia. Eso quiere decir que cuando alguien peca o fracasa o hace algo equivocado, usted no se alegra por eso. Más bien debería llorar y orar por esa persona. ¿Sabe usted que el chisme es un pecado? ¿Por qué? Porque la persona chismosa se regocija en su iniquidad. Cuando escuchan algo negativo acerca de otra persona, casi no pueden esperar para contárselo a otras personas. Se parecen a la mujer que dijo, mi lema es, nunca digas algo acerca de otra persona, a menos que sea algo que valga la pena chismearlo. Y aunque por lo general creemos que las mujeres son las chismosas, permítame decirle que conozco hombres que son chismosos. Se regocijan y parece que hasta aman la chismografía. Son diseminadores de malas y falsas noticias. Se regocijan de la injusticia. Ahora escúcheme,
No estoy diciendo que debe hacerse el desentendido frente al pecado, porque eso es imposible. El pecado tiene que ser enfrentado. Pero no se regocije de la injusticia. Y antes de que usted diga algo negativo de otra persona, hágase las siguientes preguntas. Primera, ¿sé que eso es verdad? Segunda, aun si fuera verdad, ¿es necesario que lo diga? Tercera, y si lo digo, ¿cuál es mi verdadera motivación al decirlo? El amor ágape no se goza de la injusticia. La Biblia no habla de un amor ágape chapucero que simplemente ignora el pecado. No habla de un amor que siente cierta pena por la otra persona. Cuando usted sabe que otra persona está emocionalmente herida, cuando escucha que otra persona ha fracasado, ¿cómo reacciona? Hace poco conocí a un hombre que al saber del pecado de uno de sus amigos, cayó de rodillas, puso su rostro en el suelo y lloró intensamente por su amigo que había caído en pecado. Eso es empatía, no solamente simpatía. Eso es el tener el corazón quebrantado por el pecado de otros. Décimo, el amor ágape es un amor sufriente. Verso 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto de ninguna manera significa que el amor ágape se lo cree todo. Más bien quiere decir que el verdadero amor lo puede enfrentar todo, que no hay límites para su fe. Pero cuando usted ama, hay una carga que debe llevar, y desde ese punto de vista es un amor sufriente. La gente quiere saber por qué los seres humanos sufren. Algunos porque han perdido su fe en Dios. Dicen, ¿por qué Dios permite que los humanos sufran? Si Él es un Dios que todo lo sabe y todo lo puede, ¿por qué no detiene o elimina el sufrimiento? Escúcheme, Él pudo haberlo hecho. ¿Sabe cómo? Pues no creando a los seres humanos, o creándolos sin libre albedrío. Pudo habernos hecho robots, como una máquina tecnológica. Pero hubiera significado no tener ningún compañerismo con nosotros. Porque, verá, cuando Dios nos creó, corrió un divino riesgo. Él sabía lo que nosotros le íbamos a costar. Exactamente lo que sucede con padres que procrean hijos. ¿O usted cree que esto de tener hijos es como comerse un pastelito de manzana? Mi amigo, tener hijos cuesta no solo en términos monetarios, sino también espirituales y emocionales. Y aunque usted no lo crea, de una u otra forma, nuestros hijos nos romperán el corazón. Dios sabía lo que iba a costar cuando nos creó y nos dio la capacidad de elegir. Y elegimos pecar. Cuando nos dio la capacidad de decir sí, también nos dio la capacidad de decir no. Para que un ser humano escoja a Dios, debe querer escoger a Dios. ¿Lo entiende? Dios nos dio ese libre albedrío, nos hizo de esa manera, pero al mismo tiempo Dios sabía que iba a sufrir. Cuando Dios escogió amar, escogió también el sufrir. Y alguien me preguntará, Pastor, ¿puede Dios sufrir? Permítame responder con una pregunta. ¿Sufre usted como padre cuando su hijo hace algo equivocado? Piénselo bien antes de contestar. La historia del hijo pródigo en el capítulo 15 de Lucas enseña que cuando un padre terrenal tiene un hijo rebelde, sufre. De la misma manera, cuando nosotros hacemos algo equivocado, nuestro Padre Celestial sufre. En Efesios 4:30 leemos, no contristéis al Santo Espíritu de Dios. ¿Lo ve? Nosotros podemos contristar al Santo Espíritu de Dios. Un aparato electrodoméstico, cuando se daña, le puede molestar. Pero solo sus hijos le pueden contristar, entristecer. Aunque muchos de ustedes a lo mejor ven este punto al revés. Pregunto, ¿puede alguna parte de nuestro cuerpo dolernos sin que nuestra cabeza lo sepa? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El Señor Jesucristo. Cuando su cuerpo, o sea, la iglesia, sufre, ¿no sufre el Señor Jesucristo? Cuando Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, ¿qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta de Pablo, si el asunto no fuera tan serio, sería casi infantil. Le dijo,
que no le perseguía a él, a Jesús, sino a los cristianos. Escúcheme, cuando usted persigue al cuerpo, también persigue a la cabeza. Cuando el cuerpo sufre, la cabeza sufre, y Jesús fue perseguido. Cuando una novia es infiel, impura, y no le presta ninguna atención al novio, ¿cree usted que el novio sufrirá? Le puedo asegurar que sí. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Quién es el novio? El Señor Jesús. Cuando la novia sufre, el novio sufre también. Y cuando el novio decide amar a la novia, también decide sufrir. Y algunos dirán, pero Dios es Dios. Él no tiene que sufrir. Ciertamente, Él no tiene que sufrir, pero Él escogió sufrir. ¿Por qué? Déjeme ilustrar este punto. Suponga que usted y su cónyuge van a tomar las vacaciones soñadas toda una vida. ¿Será su segunda luna de miel en una de las islas de Hawái? Suponga que alguien les ha provisto un precioso condominio en la isla, a la orilla de una fabulosa playa, pero asimismo suponga que no tienen suficiente dinero para hacer todo lo que quieren hacer. Pero ya están ahí, dispuestos a disfrutar a plenitud del sol, la playa, el mar, las palmeras, la música y la deliciosa comida. Suponga que más o menos a las 6 horas de estar en la isla, en el continente, uno de sus nietos es golpeado por un automóvil y las preguntas surgen de inmediato. Debemos llamar a los abuelos para avisarles. Debemos interrumpir sus tan anheladas vacaciones. Ahora, ¿cuántos abuelitos y abuelitas que me están escuchando dirían, prefiero no saber nada y que me dejen disfrutar de mis vacaciones? ¿Cuántos tendrían la actitud de, si algo malo sucede, sea lo que sea, no queremos saberlo? No queremos que nada arruine nuestras vacaciones. Le puedo asegurar que antes de viajar rumbo a Hawái, usted habrá dicho a sus hijos y demás familiares, si algo sucede, llámennos de inmediato. Si algo podemos hacer desde allá, lo haremos, y si no, regresaremos en el próximo vuelo. Eso es lo que hace el amor sacrificial. Las necesidades de los otros están, o deben estar, por encima de nuestras satisfacciones personales. Porque cuando usted se preocupa de las necesidades de los demás, sentirá una satisfacción personal indescriptible. Tercero, el desarrollo de este amor. Busque Gálatas 5:19. Habla de las obras de la carne. Las obras de la carne son naturales. Las obras del Espíritu son sobrenaturales. Las obras de la carne es lo que hace el pecado en nosotros. El fruto del Espíritu es lo que Dios hace por medio de nosotros. Esta clase de amor no la podemos producir por nosotros mismos, pero es la clase de amor que debemos llevar. En Juan 15:5 leemos que Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Note que Jesús no dice que nosotros produciremos esta clase de amor. Romanos 5:5 es un versículo muy interesante, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
¿Lo ve? Aquí se está hablando de un amor sobrenatural. El amor que proviene de la vid se esparce en los pámpanos y produce el fruto. ¿Lo entiende? Usted no produce el fruto, solamente lo lleva. Yo nací y fui criado en la Florida, tierra de frutos cítricos por excelencia. En casa teníamos árboles ornamentales de naranjas agrias. El fruto era imposible para el paladar, pero los árboles eran hermosos. Y se necesita mucha paciencia y mucho trabajo para lograr que al fin esos árboles de naranjas agrias produzcan naranjas dulces. Ahora suponga que usted tiene un árbol de naranjas agrias, pero quiere que dé naranjas dulces. ¿Qué puede hacer? Bueno, podría podar el árbol. ¿Piensa que eso es suficiente para tener naranjas dulces? No. Entonces se le ocurre una idea genial. Va a trasplantar el árbol, lo va a trasplantar de un lado del terreno al otro lado. Como aplicación diré que muchos trasplantan el árbol de sus vidas de una iglesia a otra iglesia, pero siguen siendo cristianos agrios. Y el cambiar de membresía es como cambiar un cadáver de una tumba a otra. Perdonen esta comparación, así un poco esquelética. Como el cambiar al árbol de naranjas agrias de un lugar a otro no produce naranjas dulces, ¿qué más puede hacer? Bueno, pues ponerle nueva tierra, con bastante abono orgánico, no químico, cuidar el nivel de humedad de la tierra, que no le falta agua ni fertilizantes, y por último, cambiarle de nombre. Ya no se llamará árbol de naranjas agrias, sino árbol de naranjas dulces. Y para ayudarle al árbol a que produzca naranjas dulces, usted amarra en sus ramas varias deliciosas y dulces naranjas, esperando que esas ricas naranjas motiven al árbol a dar naranjas dulces. Y muchos de ustedes me dirán con toda razón que nadie, por ignorante que sea en cuestión de árboles frutales, haría una tontería así. Mi amigo, no es asunto de trasplante, ni asunto de podar el árbol, ni de fertilizarlo, ni de cambiarle de nombre, ni de amarrar en sus ramas buenos frutos, que solo serán decorativos. Es la naturaleza del árbol la que debe ser cambiada. Cuando ese árbol sea injertado en un árbol bueno, la naturaleza de ese árbol será cambiada, porque recibirá una naturaleza que no es la suya propia, pero tendrá que aprender a llevar el fruto de su nueva naturaleza. La Biblia dice que cuando somos salvos, somos participantes de la naturaleza divina. La naturaleza de Dios viene a nosotros. Pero esta es la clase de amor que no es el fruto de las obras de la carne, raíz de amargura, sino que es el fruto del Espíritu, es la naturaleza del Dios Todopoderoso que ha sido injertada en usted, en mí, en nosotros. Cuarto, el deseo por este fruto. ¿Para qué sirven las frutas? Pues para comérselas. Y mientras más frescas y al natural, mucho mejor. ¿Han notado que las frutas despiden una fragancia extraordinaria? Uno puede reconocer una fruta solo por el olor, aún antes de mirarla o palparla. Imagínese ahora la bendita fragancia del fruto del Espíritu. ¿Sabe lo que el mundo necesita este mismo momento? Algunos de inmediato me dirán, el mundo necesita paz, bienestar económico, buena salud, progreso científico, etcétera, etcétera. Y aunque todo eso es verdad, el mundo lo que más necesita, sin embargo, es la realidad del fruto del Espíritu. Esa es la única manera de amar y ser amado. Cuando usted permita que el Señor habite en su humanidad y demuestre su deidad a través suyo, no será un amor humano el que usted exhiba, sino que será un amor divino. No será su vida la que viva, sino la vida de Jesús en usted. Su vida tendrá la fragancia de nuestro Señor Jesucristo. Anote al margen Efesios 5:2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿De dónde sale todo ese fruto? De una semilla muy pequeña. ¿Cómo es que se esparce el cristianismo? Cuando entendamos que la semilla está en el fruto, cuando empecemos a vivir Gálatas 5:22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, entonces empezaremos a reproducirnos. Permita que el Espíritu de Dios hable a su corazón ahora mismo. Usted puede ya ser salvo, pero ha caído, ha tropezado, y se ha vuelto tan carnal que ha dejado de llevar su fruto espiritual. En Lucas 6, versos 44 y 45 leemos, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiere orar una sencilla oración conmigo? Mi oración es solo para guiarle. Pero anhelo que usted ore con sus propias palabras, las puede decir en voz alta o en voz baja, o puede orar silenciosamente en su corazón, pero ore con fe, con confianza, con convicción. Diga, querido Dios, cuán lejos, pero cuán lejos estoy de exhibir en mi vida el fruto del Espíritu. Tengo necesidad de injertarme en tu vid. Tengo necesidad de tu misericordia. Señor Jesús, por el amor que me tienes tuviste que pagar con tu propia vida, en rescatar la mía. Para pagar la culpa de mis pecados fuiste a la cruz, para perdonarme, limpiarme y sanarme. Te invito a que vengas a morar en mi corazón. Deseo que seas mi Salvador y mi Señor y que me ayudes a ser un instrumento útil y de bendición en tus manos. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti o de tu palabra, a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Y todo esto lo pido en tu santo nombre. Amén.